Bueno, entonces esto es lo que hemos visto la clase pasada. Hemos visto pues esos dos tipos de control, lazo abierto, lazo cerrado, lo que implicaba tener un lazo abierto y un lazo cerrado. También vimos las características de los instrumentos, algunos conceptos pues para que podamos trabajar y que todos hablemos el mismo idioma. Y a partir de ahí vamos a empezar a mirar esas cositas. O sea que la clase pasada vimos principalmente vimos lo que había en lo que era este elemento que era la H, que era la retroalimentación, o sea, los sensores. Ahora nos vamos a concentrar hoy en esta parte del controlador. ¿Listo? Para poder coger y entender cómo es que ha sido la evolución de los conceptos en la parte de control. Entonces vamos a mirar aquí. Voy a abrir por acá, voy a borrar esta parte para que trabajemos en este pedacito. Para pan. Bueno. Entonces, como habíamos hablado, vamos a sacar este pedacito por acá. Para que vamos a trabajar. Vamos a ver uno nuevo, más bien. Y ese es el elemento que vamos a analizar hoy. Ahora, ¿qué es un controlador? Digamos, hablando desde el punto de vista de control o digamos de la teoría del control, que es lo que vamos a manejar nosotros, un controlador es un elemento que emite la señal de control, que en base a una información que tiene, ya sea en lazo abierto o cerrado, toma una decisión para mantener la variable en el punto donde yo quiero. ¿Listo? Ya hablamos, vimos el ejemplo del tanque, de mantener, digamos, si yo quiero mantener ese tanque en una altura determinada. Entonces el controlador lo que hace es que toma la información y toma las acciones correctivas, si son necesarias, para poder mantener ese nivel en ese punto. Pero resulta que hay diferentes teorías o diferentes formas de hacer esto. Vamos a mirar las básicas, digamos lo más general. Entonces la primera teoría que, digamos, lo primero que nos viene a la mente es el control on-off, o todo o nada. Después de la teoría control on-off, dentro de eso también tenemos algo que es el control por PWM. Lo otro que tenemos ahí, digamos, que podemos analizar nosotros es el control proporcional integral derivativo o PID. O si lo vamos a desglosar, digámoslo así, en sus partes. Entonces tendríamos primero el control P, el control proporcional, después tendríamos el control PI, y por último tendríamos el control PID o proporcional integral derivativo. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver básicamente en teoría cómo es ese control, digamos cuáles son las características de esos controles. Lo primero que vamos a mirar es el control on-off. ¿En qué se basa el control on-off? El control on-off se basa en que yo tengo un punto, una referencia donde quiero que se mantenga la variable. Vamos a hablar, por ejemplo, de temperatura. Entonces, por ejemplo, yo tengo una variable, esa variable, digámoslo así, yo quiero que se mantenga en este punto. Vamos a suponer que yo quiero que tenga un sistema de temperatura y que yo quiero que se mantenga, por ejemplo, a 100 grados. Listo. 100 grados Celsius. ¿Por qué? Porque simplemente es el punto donde yo lo quiero que se mantenga. Listo. Esto, digamos, es el punto que yo quiero. Ahora, ahí intervienen dos cosas: el valor de la variable y cómo se comporta la ley de control, o cómo se comportaría el elemento que
que me va a mantener esa temperatura. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, voy a hacerlo por aquí, bueno, por acá más fácil, hacerlo con rojo. Voy a hacer por acá esto, algo así, para que veamos algo. Entonces miremos lo siguiente. Vamos a suponer que esta línea roja es como se ha venido comportando la temperatura. ¿Listo? ¿En qué se basa el control on-off? También es denominado control todo o nada. Es que cuando yo tengo la variable, pues si es de relación directa, la variable por debajo del umbral que yo quiero, activo el elemento final de control en su máxima potencia. Entonces, por ejemplo, yo lo que voy a tener es, en este punto, o sea, él va de aquí, desde arranca, hasta este punto, él va a estar encendido. Listo. ¿Por qué? Porque va a estar por debajo de los 100 grados. ¿Cuándo cambia su estado? Cuando ese elemento, cuando la temperatura, por ejemplo, pasa el umbral por encima de la variable. ¿Yo qué hago? Cojo acá y se apaga. ¿Cuánto tiempo se mantiene apagado? El tiempo que esté el sistema por encima. Yo tengo por acá, por ejemplo, puede ser hasta acá. ¿Por qué hasta acá? Porque mire que en este punto él ya empieza a bajar. Entonces en ese punto, como se empieza a bajar, yo lo que hago es que simplemente vuelvo y prendo el sistema, o prendo pues el elemento final de control. Cuando lo prendo, mientras esté por debajo del punto donde yo quiero, cuando él viene por acá, vuelve y se apaga. Y cuando digamos está otra vez por debajo, vuelve y se prende, y así se va a mantener prendiendo y apagando en función del estado de la variable que yo quiero manipular, o que yo quiero, perdón, que quiero controlar. Listo. En este caso, por ejemplo, esto puede ser, vamos a suponer que yo tengo aquí, vamos a hacer un circuito aquí rápido, de cómo sería ese circuito de control. Yo, por ejemplo, puedo tener, a ver, sí, por ejemplo, un sensor de temperatura. Voy a hacer el plano por aquí. A ver, vámonos con negro más bien. Aquí no tan grueso, entonces yo así que por acá tengo un sensor de temperatura, y ese sensor, por ejemplo, viene con 3 terminales. Tengo por acá, por ejemplo, este sensor puede ser el que hayamos hablado, que es el LM35. Y ese LM35, por ejemplo, yo tengo conectado aquí, por ejemplo, a 5 voltios positivos. Y la otra terminal, por ejemplo, la tengo a tierra. Y ya lo que hago aquí es que yo, por ejemplo, puedo pasar eso a un comparador. Ese comparador normalmente está representado por un amplificador operacional. Yo, por ejemplo, puedo coger acá, a ver, yo giro esto. Y yo conecto acá bueno, y aquí conectamos acá. Me quedo como muy acá.
Y aquí en el otro extremo tendríamos un elemento que nos ayudaría a fijar la temperatura a la cual yo quiero que se me active el sistema. Por ejemplo, puedo tener acá, por ejemplo, lo voy a hacer así pues esquemático para que no nos vayamos como a enredar mucho. Yo simplemente tengo aquí una resistencia variable, un potenciómetro, y ese potenciómetro, por ejemplo, yo tengo una terminal ABCC, o sea, una terminal a 5 voltios. La otra terminal la tengo a tierra. Y el de acá, de la mitad del potenciómetro, simplemente lo conectamos acá. Al otro digamos, al otro terminal del sistema. Entonces voy a poner si entonces este puede ser más. A ver, voy a ponerlo aquí en más, a ver si me sale la lógica. Aquí voy a poner que este sea en la inversora más, a ver, y este sea menos. Listo. Del amplificador operacional. Y el amplificador operacional, por ejemplo, yo lo voy a sacar por acá. Voy a sacar esa señal y la voy a poner a un transistor, por ejemplo. Y acá le ponen, se vendría a ser tierra. Aquí sería GND. Aquí tendríamos la resistencia de calor en la parte de arriba. Y aquí arriba tendríamos, por ejemplo, 12 voltios. Aquí tendríamos, por ejemplo, 12 voltios. Y aquí el otro extremo de la resistencia de calor vendría el transistor. Ahora, ¿cómo funciona este circuito? Pues de forma rápida. A ver, yo pongo por acá, un momentico, voy a poner esto así. ¿Cómo funciona este circuito? Muy fácil. Mire cómo funciona el comparador no inversor. Entonces, vamos a poner aquí voltaje 1. Este es voltaje 1. Este es voltaje 2. Pues, ¿cómo funciona esto? Ponerlo por acá. Si el voltaje 1 es igual, el voltaje 1 es mayor a voltaje 2, entonces la salida es igual a un 1 lógico. ¿Listo? Si el voltaje 1 es menor que el voltaje 2, entonces la salida, lo que es out, es igual a un 0 lógico. Pero es que ese 1 lógico y ese 0 lógico, ¿a qué me representan? Recordemos que los amplificadores operacionales lo que hacen es que cogemos acá y ellos tienen una alimentación de acuerdo al tipo de amplificador, son bipolares, unipolares. Vamos a suponer que esto es un unipolar, o sea que no requiere una fuente dual, sino una fuente normal. Entonces decimos que esto es GND, GND, y el de acá, lo voy a decir que esto es 5, o pongámosle, no sé, 12 voltios para que nos quede como un... Ah, bueno, aquí me falta una cosa, pero bueno, 12 voltios. Aquí faltó una resistencia aquí. Listo.
una resistencia ahí, porque recordamos que los transistores funcionan es con base a corriente. Entonces, si yo no le pongo una resistencia ahí, lo que va a pasar es que no me va a funcionar. Voy a poner una resistencia aquí. Aquí. Listo. Ahora, ¿eso qué significa? Un 1 lógico corresponde al voltaje de alimentación positivo. O sea, cuando saca 1 lógico, realmente me saca 12 voltios. Y cuando sea con 0 lógico, me va a sacar R de acá, que es el voltaje negativo. ¿Cómo funciona eso? Entonces vamos a analizarlo, a ver si funciona como funciona acá arriba. Entonces, el voltaje de temperatura que me... O sea, digamos, este sensor realmente debería estar aquí pues pegado a la resistencia de calor, pero vamos a suponer que está ahí. Entonces, si este por ejemplo, a ver, vamos a empezar el estado inicial. En este caso, ¿cuál caso nos presenta? En el que la variable, o sea, que el voltaje 2 es mayor, perdón, es menor que el 1. Que el 1 es el voltaje que yo voy a ponerle acá para representar la temperatura a la cual yo quiero que se me estabilice. Por ejemplo, en el caso del LM35, el LM35 tiene una resolución de 10 milivoltios por cada grado centígrado. Por cada grado Celsius. ¿Eso qué significa? Que cuando tenemos 10 milivoltios es 1 grado, 20 milivoltios son 2 grados, cuando tengo 100 milivoltios son 10 grados, y cuando tengo 1 voltio son 100. O sea que aquí yo muevo el potenciómetro hasta que acá me dé 1 voltio. ¿Listo? 1 voltio. En ese punto. Entonces, lo que me está diciendo es aquí es, si esta temperatura representa en un voltaje, ¿aquí cuál es mayor? Aquí mayor es el voltaje que yo pongo aquí de referencia. Este voltaje es mayor que este. En este caso aplica la primera. Y en ese caso se me activa el sistema y se me activa el transistor y se me activa la resistencia de calor. En ese momento, ¿qué significa? Se me activa el sistema. Entonces, ahí funciona bien. Cuando ya la temperatura del sistema está por encima de la temperatura de referencia que yo le pongo con el potenciómetro, o sea que en ese caso, este voltaje que viene aquí, este que está acá, es mayor que este, entonces aquí me dice que cuando este es mayor que este, el sistema se apaga. Entonces miren que aquí coge y se apaga. Y así va a seguir sucesivamente, entonces ¿qué va a estar? Prendiendo y apagando, en función de cuál es mayor o menor. ¿Listo? Aquí de todas maneras, este que cuando se apaga, cuando da cero, esto es menor o igual, pues. Pero, digamos, entonces, ¿qué va a hacer? Prender y apagar, prender y apagar, prender y apagar, prender y apagar, hasta conseguir un punto en el cual la temperatura se estabilice. ¿Cierto? ¿Cuál es el detalle de este control on-off? El detalle de los controles on-off es que, como ustedes pueden ver, como él está prendiendo y apagando el sistema, lo que va a obtener es una oscilación en la variable. O sea, va a mantener la temperatura variando alrededor de un valor y puede llegar al punto en que no se estabilice del todo, sino que se quede como dando alrededor de variándose alrededor de un punto. ¿Listo? Como también, por ejemplo, puede pasar, digamos, con otro tipo de variables, otro tipo de circunstancias en las cuales esa temperatura o esa variable se estabilice. Pero este comportamiento es muy normal, es muy característico de los controles on-off. Es simplemente, está frío, caliéntelo. Está caliente, enfríelo. Listo. Suerte. ¿Sí me entienden? Entonces, digamos, es el control on-off. Todo o nada. ¿Alguna duda con estos jóvenes que acabamos de explicar? Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Profe, usted se iba a montar las grabaciones de las clases anteriores. Sino que es que ¿Qué pena? ¿Qué me dijiste? Es que, Patria, yo le subo hasta el volumen, a ver si es que está. Ah, perdón, es que está muy bajito. Ahora sí, háblame.
Profe, usted sí va a montar las grabaciones de las clases anteriores, sino que es Sí, que he sí, tenido las dificultades organicé. para... Sí, qué pena con vos. Hoy las subo. Ya las organicé y ya les voy a subir junto con las cosas de Paint. Pero sí, sí las voy a Listo, subir. Listo, listo, profe, sí, porque estaba bastante interesante entonces, para ponerme al día con eso, listo. listo. Listo, Jóvenes, profe. listo. ¿Alguna duda con esto? Del funcionamiento de la teoría de cómo funciona el control on-off. Es muy sencillo. Yo no. Si la variable está por debajo, prende. Si está por encima, apaga. Y ya. Profe, ¿ese control se utiliza? Sí, señores. El sistema de temperatura, el sistema de control de temperatura es muy usado en sistemas de llenado de tanques. ¿Por qué? Porque usted simplemente, él llega por ejemplo, si usted llega y cierra ahí mismo, en el caso de los tanques, se mantiene, digamos, el tanque lleno. Entonces, es utilizado, sí, pero el problema es que cuando tenemos variables como la temperatura, en la cual eso se llama que la constante de tiempo es muy larga, o sea que se demora mucho tiempo en activarse, mucho tiempo en reaccionar. Un ejemplo de eso es cuando uno se va a bañar, por ejemplo, pues, es lógico, pues en el baño, en la ducha, y pone, por ejemplo, los que tienen ducha en la casa o los que tienen el coso de gas, que usted abre y usted esperando a que llegue el agua, entonces ya llega el agua y después ya está muy caliente, toca bajarle. Ese tipo de variables que tienen ese comportamiento tan lento tienden a comportarse así como lo vemos acá, con un control on-off. Las que son más rápidas, como velocidad o como nivel o como caudal, no tienen ese comportamiento, son más se comportan mejor. ¿Listo? Bueno, entonces ese es el control on-off. Ahora, ¿qué control sigue acá? Nos hablan también del control PWM. ¿Algunos de ustedes saben qué es PWM o ha tenido como... ¿Se ha sabido de eso o no? Profe, ¿cuál? El PWM. ¿Qué es un PWM? No, profe, no. Nada. Entonces, esto es lo que se llama una modulación por ancho de pulso. Entonces, en la parte de PWM vamos a ver el PWM más común. O digamos la forma de implementarlo de la forma más común. En ese caso, el PWM se basa básicamente en la variación de un pulso, la variación de una señal cuadrada. ¿Listo? ¿Cómo así? Yo, por ejemplo, puedo tener, vamos a hacer acá, como la de color rojito. Tengo, por ejemplo, a ver, es que no quiero que me quede aquí como rara. No, sí, así. Por ejemplo, tenemos esto, así, acá y aquí. Listo. Entonces, ¿en qué se basa el PWM? Normalmente el PWM se trabaja con señales cuadradas, aunque también se puede trabajar con señales sinusoidales y otro tipo de señales, pero esta es, digamos, la forma más normal en la cual se implementa para control de potencia en sistemas de DC. En este caso, por ejemplo, este PWM, normalmente cuando yo hablo de PWM hablo de modulación por ancho de pulso, pero tengo unos parámetros base que debo tener en cuenta. Entonces, lo primero es el periodo de la onda, ¿cierto? Nosotros ya habíamos hablado por allá cuando hablamos de la señal de alterna, ya hablamos qué es lo que era el periodo, pero en este caso vamos a recordarlo, y es el periodo de la onda es lo que se demora la onda en repetirse. Entonces yo tengo un periodo que es el de la onda, o sea que de aquí para adelante ya se repite. Yo tengo este periodo que tengo acá. El periodo es este tiempo que se demora en repetirse. Entonces aquí tengo acá y le pongo que esto es el periodo. ¿Listo? O digámoslo así, que es el periodo total. ¿Listo? Pero también tengo otros dos periodos, que es el periodo o el ciclo de on. Profe, ¿cómo así que el ciclo de on? Sí. El ciclo de on se refiere a la parte en la cual, la parte de la onda la cual está encendida. ¿Listo? Y tenemos también el ciclo de off. O sea, el ciclo de apagado, que es en el cual la onda está apagada, simplemente está en cero. Y cada uno de estos
tiene, digamos, una relación con este de abajo. Entonces, por ejemplo, uno lo que dice es que uno tiene un ciclo de on de tanto, o también se denomina ciclo de trabajo. ¿Listo? Entonces ese tiempito que se demora esa señal en on, esa se llama ciclo de on o ciclo de trabajo. ¿Listo? O periodo de on también le dicen. Vamos por acá. Sí. Espera un momentico. Pero que no va a venir ahorita a las 8. Tiene que ir para las 9, huevón. Sí. Para las 9, listo. Bueno, entonces tenemos acá. Ese es el ciclo de on. Entonces vamos a colocar un ejemplo. Entonces, yo, por ejemplo, tengo acá que esto, por ejemplo, que este ciclo, pues, de que este periodo total es igual, por ejemplo, a 10 milisegundos. ¿Listo? Y que este que está acá, este periodo de on, se va a demorar, por decir algo, 5 milisegundos. Entonces, uno habla en términos del ciclo de dureza o el ciclo de trabajo, en términos de porcentaje del ciclo de on con el ciclo total. Por ejemplo, aquí es de entrada que uno sabe que el ciclo de dureza o el porcentaje de dureza es igual al 50%. ¿Por qué el 50%? Porque mire que esto es, aquí estos 5 milisegundos es el 50% de este periodo total. ¿Por qué es importante? Porque en los libros y en las referencias esto es lo que se varía para variar la potencia. O sea que de acuerdo al ciclo de dureza es que yo puedo determinar cuánta potencia le llega al sistema. Profe, ¿cómo así? Si vamos a suponer que aquí lo que tengo, que digamos, el voltaje pico de esta señal, pongamos que es 10 voltios. ¿Listo? Bueno. Vamos a suponer, lo voy a poner por acá. Entonces, si yo aplico, por ejemplo, una señal de estas características, yo puedo irme para acá y decir, vea, el voltaje promedio que yo le puedo, pues que puedo obtener con esto, es igual al voltaje pico de la fuente. Pues pongámosle aquí, voltaje pro. ¿Listo? Voltaje promedio es igual a voltaje pico de la fuente por el ciclo de dureza o el porcentaje de dureza. Aquí no se alcanza a ver. El porcentaje por el porcentaje de dureza, todo esto dividido por 100. Listo. Profe, ¿cómo así? Si hagamos la prueba con este que tenemos acá. Entonces yo vengo por acá. Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo colocar, voy a mirar cuánto es el voltaje promedio de esta onda que yo acabo de dibujar aquí. Pues en ese caso, yo lo que tengo aquí es igual a 10 voltios por 50 dividido 100. ¿Esto cuánto me da? Bueno, estos son voltios, para que os quede claro. Eso significa que si yo vengo acá, esta operación me da que eso es equivalente a 5 voltios. Profe, ¿eso qué significa? Significa que si yo a un sistema de DC le induzco un voltaje o digamos una señal de PWM con esas características, es como si yo en promedio le pusiera un voltaje de 5 voltios. Entonces ahí se justifica que yo cuando coja y varíe el ciclo de on y de off, pero el ciclo de on, porque siempre vamos a referir al ciclo de on o ciclo de trabajo,
De esa forma yo puedo variar la potencia que le inyecto al sistema. Por ejemplo, en el caso de los motores, por eso yo puedo controlar la velocidad de los motores, porque los motores trabajan con voltaje promedio, voltaje RMS, o por ejemplo los sistemas de temperatura. Por eso es que yo con PWM, controlando el sistema con eso, yo puedo decirle cuánta potencia le inyecto al sistema. Listo. Entonces es una forma muy básica de hacerlo, pero digamos también es una forma como, digamos así, es como un control, pero más refinado. Listo. Bueno. ¿Dudas con esto, muchachos? Como estamos hoy de obedientes. Bueno. Si me entendieron, pues, dígame si sí o si no. Para saber qué hago. O me voy a dormir más bien. Nadie, pues. No, Profe, bien. sí, sí. Ah, eso sí. No me ven aquí hablando solo como un huevón, pues. Listo. Bueno. ¿Ahora qué? Ahora ya vimos las primeras dos cosas. Ahora vamos a mirar un poco de teoría de control PID. No vamos a ver en detalle el grueso de esto, porque eso lo vamos a ver a final del semestre. Digamos, vamos a ver cómo se calcula y cómo la simulación y todo eso. Pero por ahora vamos a ver cómo es el trabajo de cada uno de estos aspectos en un control. Entonces yo voy a llegar acá. Bueno, voy a coger por aquí, listo. Te voy a coger por acá. Y nosotros aquí ya vimos el control off, ¿cierto? Te lo voy a poner por aquí. Vamos a hacer algo. El control off lo voy a poner acá. Y voy a coger, y resulta que cuando las personas que empezaron a trabajar con el control, empezaron a trabajar con este tipo de sistemas, se dieron cuenta de que, como ya dijimos, el control off causa que los sistemas se vuelvan un poco oscilatorios, o sea, que empiecen como a subir y bajar, a subir y bajar. Entonces lo que se busca es tratar como de decir, bueno, ¿cómo voy a hacer yo para que eso no ocurra? O sea, para que el sistema se comporte mejor. Entonces ahí es cuando dijeron, bueno, no pongamos a que esto sea tan brusco con esta regla de control que tengo acá, ¿cierto? Que sea o sí o no, sino que vamos a darle una bandita de error para que el sistema se pueda adaptar en ese punto, o sea, que no quede como tan complicado. Entonces, en ese caso, lo que hicieron fue que se inventaron el control P. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el control proporcional? Es algo parecido al control on-off, pero por ejemplo, yo vengo por acá, vamos a poner acá la grafiquita para que ustedes vean, para que miremos y comparemos entre todas las que vamos a ir mirando. Yo supongo que por acá voy a tener 100, ¿cierto? A ver, yo pongo esto bien, para que nos quede bien esto acá. Voy a decir que esto acá es 100 grados. Grados Celsius. Y entonces, ¿qué dijeron? No seamos tan estrictos con el error, sino que cojamos y pongámosle un error que no tenga que ser 0, sino que tenga un espacio, y gracias a ese espacio nuestro sistema no se nos va a poner, no va a ser tan oscilatorio. Entonces vamos a mirar aquí. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, entonces vamos a decir que él no se tiene que parar aquí, sino que le vamos a dar un espaciecito. ¿Listo? Que le vamos a dar, por ejemplo, una franjita. Pero un momentico, yo hago una cosa acá. Una franjita. Y esa franjita, entre esa franjita el sistema se va a poder mover sin tener que el error llegar a 0. ¿Listo? Ahí yo dejo por aquí. Listo.
Entonces, ¿qué va a pasar? Miren, ahora el sistema, o sea, o la temperatura, no va a estar, ya no va a tener que buscar que ese error sea cero, sino que le va a decir, bueno, como yo no quiero que usted funcione así como que se me quede, digamos así, oscilando, le voy a dar este espacio de error, por ejemplo, un 5%. Entonces yo voy a decirle a usted que se puede poner un 5% por encima, 5% por encima por acá, o un 5% por debajo. Listo. ¿Eso qué me va a decir? Me va a causar que el sistema, por ejemplo, está el rojo, ya no se me comporte de la forma que tenemos ahora, sino que ya pueda, por ejemplo, hacer algo como así. Listo. Oh, eso me quedó muy feo. Cuchilando. A ver otra vez que estoy enredado como con este mouse. A ver. Me va a quedar más o menos así, algo así. Listo. ¿Eso qué significa? Que ya este sistema, por ejemplo, va a tener lo mismo, la misma forma de funcionamiento, pero ya va a estar funcionando es con respecto a estos dos. Entonces, ¿qué significa? Que el sistema de control me va a decir, vea, cuando esté por debajo, ya no desde este punto, sino desde la línea, digamos, de la banda proporcional, que es ese porcentaje que yo le voy a decir que puede tener error, se me encienda. Entonces yo voy a tener algo como así. Bueno, así que después lo organizo. Va a poder hacer algo así. Hasta acá. Ahí se me apaga. Entonces cuando él se apaga, como ya no me va a reaccionar directamente en la variable, bueno, ya vi que no me va a servir este ejemplo. Espera, yo lo pongo mejor. Algo así. Eso sí está mejor. Entonces en este punto, ay, lo puse es que es morado. Me quedó malo. Voy a poder pues. Eso, algo así. Ahora sí. Entonces, lo mismo. Cojo acá. Y yo digo que este pedazo se enciende. De aquí hasta aquí el sistema se activa. Pero cuando ya está dentro de esta banda, digamos de aquí para adentro, ya no se me prende. Sino hasta que vuelve y se sale de ahí. O sea que viene a ser por acá. Y vuelve y cae cuando vuelve y entra. Entonces lo que va a pasar aquí realmente es que ya el sistema no va a estar constantemente prendiendo y apagando, sino que con esa banda proporcional él va a permitir que eso se mantenga entre un error permisivo. Entonces el sistema no se me va a quedar oscilando, sino que puede que se me quede ya, digamos, estabilizado. ¿Cuál es el problema con esto? De que como pueden ver acá, él no se me va a quedar directamente sobre la línea verde, que es donde yo quiero, sino que me va a quedar con un pequeño errorcito. Y ese errorcito se debe a que como yo ya tengo esta banda proporcional que me va a dar una holgura, digámoslo así, en la estabilización del sistema, o sea, que puede ser, esos 5% puede ser que aquí sea, puede llegar entre 105 y 95, o sea, ya él se me puede parar en cualquiera de esos puntos, y yo voy a decir que él ya llegó donde yo quería. ¿Listo? ¿Esto qué tiene que ver? Tiene que ver de que él me va a quedar de pronto con un errorcito porque ya le estoy dando una franja de error. Ese error que me da cuando el sistema se estabiliza, o sea, cuando él tiende a un valor y no se mueve de ahí, se llama error de offset. Bueno, pues hay que moverlo por aquí, no me va a dar aquí. Esto es, bueno, así, error de
A ver, como acá en este gris. Eso se llama error de offset. Set. Listo. Ahora, ¿qué es el error de offset? Es el error que queda el sistema cuando tiende a estado estable y me queda dentro de la banda proporcional. O sea, es ese espaciecito, en este caso, el error de offset es este espaciecito de aquí hasta aquí, ¿vale? Que queda entre este punto y este punto que es el que yo necesito que esté. Ese es el errorcito de offset. Y es muy común en los errores en los sistemas proporcionales. ¿Por qué? Porque como yo no le estoy diciendo que se me quede en el punto exacto, sino que le doy una banda, entonces el sí se me va a estabilizar, pero el sistema lo que me va a dar es que un pequeño errorcito. Profe, pero eso sí sirve así. Depende de su sistema. Hay sistemas que permiten ese error de offset tranquilo, en que le dicen, bueno, yo necesito que usted sea con un error del 10% o inferior al 7%. Entonces, ¿usted qué hace? Pone la banda proporcional más pequeño que el error que le permite el sistema o que le dice el usuario. Por ejemplo, no, es que yo no tiene que estar a 100 grados, no, puede estar a 110 o puede quedarse en 92. ¿Usted qué hace? Le pone una bandita, una banda proporcional de error dentro de ese rango y así el sistema funciona. Pero aún así, si yo necesito que se me quede exactamente en este punto, el control proporcional no me va a servir por sí solo. Entonces cuando vieron eso dijeron, bueno, pues ya muy bacano y todo, pero me va a quedar con error. Entonces, ¿qué opción tengo? En ese caso, ya lo que hicieron es que se inventaron el control PI. Pam, pam, pam. Bueno, sí, vamos acá. Listo. ¿Qué me hizo el control proporcional integral? O sea, o el control PI. El control PI, este P es simplemente control proporcional. Este se denomina control proporcional integral. PI. A ver, pongámoslo por acá con un rojo. Proporcional integral. ¿Qué es lo que me dice el control proporcional integral? El sistema me sigue funcionando igual. Profe, ¿cómo así que me sigue funcionando igual? Sí. Igualmente con la parte proporcional, el sistema pues sigue funcionando así como lo vemos acá, pero lo que hace la parte integral cuando ya se estabiliza en la parte proporcional, o digámoslo así, cuando ya el sistema digamos, se me queda estado estable con la parte proporcional, ahí entra la parte integral y me resuelve el error de offset. Entonces, por ejemplo, si yo tengo ese sistema con esta bandita proporcional, la misma del 5%, entonces ya el sistema no se me va a quedar con un error, sino que ya el sistema va a hacer algo así. Viene acá y puede hacer esto. Profe, ¿y qué pasó? Miren que ya el sistema ya me llegó y se emparejó con la línea verde. O sea, ya llegó donde me quería estar. Al contrario que con esta que tiene solamente el control P. Control P, él ya se estabilizó dentro de la banda proporcional y ya. ¿Este qué hace? Él coge, me hace el mismo control, me hace esta misma parte, pero cuando ya se queda por acá dentro de la banda proporcional, entra el algoritmo proporcional, el algoritmo integral, y me corrige ese error de offset. ¿Hasta qué? Hasta que ya simplemente me llega el valor que yo quiero. ¿Cuál es el único detalle con esto? El que les voy a mostrar a continuación. Este pues, digámoslo así, funcionó decentemente, pues más o menos, pero a usted le puede pasar algo como lo que yo les voy a dibujar en este momento.
y es que el sistema haga algo como esto. Ay. Listo. Pero ¿cómo así que me va a acelerar el sistema? Sí. Entonces ya lo que antes se demoraba 1 hora se puede demorar media hora, 45 minutos. Entonces ya el sistema, por ejemplo, puede hacer cosas como la que yo les voy a mostrar acá. Él empieza, hace esto. Ahí está naranja. Voy a hacer esto. Pim, 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 pim. Más como estas. Profe, ¿qué pasó ahí? Ahí lo que pasó es que ya entró, vino, aquí fuera de la banda me actúa la parte proporcional. Cuando ya entra en la banda de error, entra a corregir la parte integral. Y cuando cuando empieza a trabajar la parte integral, la parte derivativa también empieza a trabajar acelerando la corrección del error. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Un sistema rápido, con un error bajo por la parte integral y rápido por la parte derivativa. ¿Listo? Entonces, repasando, control on off, simplemente es todo o nada. Pues se me enciende, digamos, cuando está por debajo de la variable y cuando está por encima se apaga. Y entonces el sistema que va a hacer va a tender a estar moviéndose en ondas por encima y por debajo del punto de referencia donde yo lo quiero poner. Listo. Para poder corregir esto, para que no se comporte tan brusco y que la variable empiece a tomar esta forma, se metaron en el control proporcional. ¿Qué hizo la parte proporcional? Ya no puso de que ese error es igual a 0, ya para que no sea igual a 0, sino que le dio un error igual, por ejemplo, al 5%, al 2%, en el cual el sistema se puede considerar que cumplió el objetivo. Entonces ya el sistema empezó, se empezó a corregir, pero cuando entra en la banda proporcional, el algoritmo ya lo deja con ese error. O sea, ya él se puede estabilizar por encima o por debajo, si está de buenas, pues en la variable que es. Y ese error que queda entre la variable, o sea, cuando se estabiliza, y el valor que yo quiero se llama error de offset.
Entonces dijeron, pero entonces yo cómo hago para quitar ese errorcito que me queda siempre con la parte proporcional. Entonces dijeron, voy a meter la parte integral. Entonces, ¿qué hace la parte integral? Él coge por fuera, se activa la parte proporcional. Cuando entra aquí, digamos, a la banda proporcional, la parte integral me ayuda a ir corrigiendo poco a poco el error de offset hasta que ya el error se va para cero. ¿Cuál es el problema? De que él es muy lento. O sea, la parte integral es muy lenta generalmente, entonces lo que va a pasar es que me va a demorar mucho en llegar al punto en que yo quiero. Y para poder corregir esto y volverlo más rápido, le metieron la parte derivativa. Esa parte derivativa es cuando yo cojo y el sistema ya se compensa, se empieza a corregir el error de offset y la derivativa me ayuda, me acelera la corrección de ese error que queda. También podemos decir que el control on-off es un caso especial del control proporcional. ¿Qué significa? El control on-off es igual, ahora voy a poner acá, esto es igual a un proporcional, pero con banda igual a 0. Profe, ¿cómo así? Sí. Significa de que esto es como si yo tuviera un control proporcional, pero con error igual, con la banda proporcional igual a 0. O sea que el error tiene que ser igual a 0. Este que está acá ya es un control proporcional como tal, porque ya el error que yo le permito al sistema es diferente de 0. Y esos son los 3 tipos de control más comunes que ustedes van a encontrar en la industria y que encuentran, pues, digamos, en las máquinas y todo eso. Porque es importante conocer esto más que la teoría de cómo se obtiene y todo ese cuento al principio. Porque ya con esto puedo coger y puedo corregir problemas de controladores que yo vea. Por ejemplo, si yo veo que mi sistema tiene un control PID y el sistema siempre nunca me llega al punto exacto, sino que se me queda con un errorcito, con un errorcito, con un errorcito. Entonces, ¿yo qué hago? Cojo y le subo la parte integral para que esa parte integral me corrija ese error de offset y me lo lleve al punto. Si yo veo que siempre me queda con un error muy grande, o sea, con un error por encima del 10, del 20% con respecto a la variable que yo quiero que esté, entonces, ¿qué hago con la parte proporcional? La cierro un poquito para que el error se vuelva a menos y la parte integral pueda actuar. Si veo que el sistema se me comporta muy lento, o sea, que me estabiliza la variable, pero que es muy lenta, entonces, ¿qué haga? Le subo la derivativa. Y si el sistema se me vuelve oscilatorio, o sea, se me vuelve así como está acá, realmente lo que está pasando es que exageré en la banda proporcional y la amplío un poquito para que el sistema se comporte mejor y se relaje y pueda tener esta forma. ¿Listo? Miren que yo aquí no le he metido nada de matemática. Eso tiene una matemática detrás que yo no me voy a poner pues en este momento a mostrárselas, se las mostraré cuando veamos la parte de control PID. Y con eso cogeríamos y empezaríamos, digamos, esa parte cuando le damos. Si yo busco en internet, voy a buscar por acá, control PID. Y busco aquí en imágenes, a ver si encuentro la que estoy buscando. Es que esta sí me gusta, pero hay una que está como mejor. No, no tengo con esta. Entonces, mire. Miremos esto. Vea, jóvenes. Se me pone, pero muy bonitos esos nombres, pero ¿por qué se llaman proporcional integral derivativo? ¿Por qué? Porque la parte proporcional es una ganancia. Lo que vimos es un espacio de error. La parte integral es que es un coeficiente por la integral del error con respecto al tiempo. O sea, yo integro el error y eso lo que va a hacer es que me va a ir acercando al valor real. Y la parte derivativa o la D corresponde al coeficiente, digamos, la ganancia derivativa por la derivada del error con respecto al tiempo. Entonces, yo aquí ya no tengo, por ejemplo, que antes que tenía derivadas cerradas, sino que lo que tengo es una derivada con respecto al tiempo, entonces constantemente se va a estar actualizando. Entonces, esto es lo que constituye matemáticamente la parte del control PID. Profe, ¿yo tengo que ponerme a hacer eso? No, eso ya lo traen los sistemas de control. De hecho, ya hay muchos sistemas que dicen autotune y ya el sistema ya lo saca. ¿Listo?
Pero por ahora lo que hay que tener en cuenta es que, digámoslo así, que esos nombres vienen del proceso matemático que se lleva internamente para poder hacer el control.